Hola, ¿qué tal? Diáspora salvadoreña en Italia. Aquí estamos con ustedes de nuevo transmitiendo en el proyecto de televisión alternativa. ¿Por qué es importante que nosotros aquí en Europa y aquí en Italia nos expresemos y opinemos? Este es Voces Salvadoreñas en Europa y en esta ocasión les vamos a proponer una conversación muy interesante porque vamos a platicar con dos amigos que están interesados justamente en saber qué sucede tanto en Italia y también en El Salvador. Estudiar un poco, no es una entrevista, es una conversación y es un gusto presentarles a Fernando Salina y a Rosario Quintanilla. Fernando Salina, que al mismo tiempo es un bohemio, es una persona estudiosa de la realidad salvadoreña y está compartiendo con nosotros. Te agradezco, muy amable Fernando, por dedicar tu tiempo en la diáspora salvadoreña. Y Un gusto, un gusto. muy bien, gracias. Y al mismo tiempo también Rosario Quintanilla, gracias por dedicar su tiempo y estar con nosotros en este viernes 7 de junio del 2019, en el inicio prácticamente del verano, muchachos. Ya se siente en Milán la calorcita. Yo vivo un poco en la periferia, pero también ya se siente. ¿Cómo está la cosa ahí por Machaquini y Dérgano, Fernando? Hace calor, Andrés. Ya hemos tenido en esos días los inicios de un poco retardados del verano, ¿verdad? Esos calores húmedos que sofocan, que ni siquiera las hojas de los árboles se mueven. Parece que el aire lo agarra con las manos. Pareciera que ni las hojas de los árboles. Sí, no, una cosa bastante particular que sucede en esta primera fase del verano. Rosario, ¿en qué parte de Milán vivís o vivís un poquito fuera? En la periferia de Milano, en Abbiategrasso. En Abbiategrasso, vivimos Sí. prácticamente de punta a punta, porque yo vivo en la zona de Yesate. Ah, sí. Seguramente ahí también, que ya es una zona urbana, se siente bastante fuerte este verano. Fíjense que aquí incluso en la mañana ya se siente bastante calor. Qué bueno, gracias porque están con nosotros y vamos a conversar de argumentos que tenemos en el tintero y no podemos dejar pasar desapercibido, y es esta nueva fase que está viviendo en El Salvador y la diáspora aquí en Italia, como en toda Europa. Necesitamos ir comprendiendo qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo. En esta ocasión quiero decirte, Fernando y Rosario, que las personas que van a interactuar y lleguen a tiempo a conectarse con nosotros pueden llamar a través de Facebook y nosotros pasaríamos el audio en vivo. Si me hacen una llamada a mi perfil, ya habilité las opciones del software, los software que utilizo para poder transmitir sus comentarios, sus preguntas, sus sugerencias, sus críticas, su debate, para que su voz salga al aire. Así que habilitamos esa opción. También pueden dejar ahí sus comentarios. Vamos a hablar acerca del nuevo gobierno en El Salvador. Vamos a hablar también acerca de lo que esperamos de que se haga en este nuevo gobierno, y la noticia que está de moda aquí en Italia es la sustitución de la cónsul general de El Salvador aquí en el norte de Italia. Esos son como los tres ejes generales con los que vamos a conversar. Quiero decirles de que Rosario Quintanilla es integrante del grupo de Nuevas Ideas Lombardía aquí en Italia, y que al mismo tiempo tienen lazos de amistad y de relación política con el grupo Nuevas Ideas en la ciudad de Como. Y Fernando Salina, que es integrante del Círculo Literario, analista político, observador, crítico de la realidad nacional, porque se necesita también que tengamos un pensamiento crítico y no olvidemos que cuando usamos nuestra propia cabeza, el país tiene posibilidades de desarrollar. Los recursos naturales básicos y más importantes en El Salvador somos los
seres humanos. Gracias a los que ya se están conectando, a Blanca Hernández, también a todas las amigas, Eloísa, a Vilma Payés, a Margarita, Dinora Césped, a todas las personas que ya están conectándose con nosotros, pueden poner ahí su comentario, su pregunta, su crítica, sus observaciones. Vamos a entrar entonces en materia, Fernando, no vamos a demorar más, vamos a iniciar con vos. No sé en lo que vos estabas trayendo tus audífonos, presenté a Rosario de que es integrante del grupo Nuevas Ideas Lombardía aquí en Milán, en conexión con Nuevas Ideas en la ciudad de Como. Entonces nos tiene alguna información calentita que pasar y al mismo tiempo, Fernando, podemos interactuar con ella en esta conversación. Bien, Fernando, se abre una nueva etapa en el país. Este fenómeno social, Nuevas Ideas, encabezado por Nayib Bukele, toma el gobierno, inicia el 1 de junio y desde ahí comienza mediáticamente a lanzar una serie de instrucciones que se salen, digamos, del modo de cómo lo han hecho los anteriores. Cambio de funcionarios, hablábamos fuera de cámara con Rosario, lo han hecho todos los gobiernos anteriores, quizás de forma más paulatina, pero lo han hecho. En esta ocasión, pero utilizando este poder que se llama las redes sociales, primero da la orden Bukele y luego la publica y eso genera un montón de expectativa. Pero más allá de esa cuestión de la burbuja publicitaria que se da en el uso de las redes sociales, es cómo analizás vos esta fenomenología que está sucediendo en El Salvador. Vale. Sí, buenas noches. Gracias, Andrés. Sí, sería quizás solo, no un analista político, sino un observador, ¿verdad?, de la realidad del país y sobre todo, pues, ver cómo se está desarrollando en este momento, pues, este nuevo gobierno, ¿verdad? Cómo inicia, las expectativas que se han girado en torno a él, a la figura de Nayib Bukele. Vemos que es un presidente millennial, un presidente que tiene como punta de lanza su figura, su condición de líder también a través de las redes sociales, ¿verdad? Entonces, en este contexto, en esta realidad actual, se vuelve importante tener, ¿cómo se dice?, cabeza fría y tratar de entender, ¿verdad?, este nuevo liderazgo, hacia dónde se está moviendo, no solamente la cuestión tecnológica, sino que también el rumbo del país, ¿verdad? El liderazgo de Nayib, que es indiscutible, que vemos que cada día pues crece como una burbuja, como lo acabas de decir vos, pero que estamos ahí esperando ver, seguramente el tiempo dirá las cosas, pero cuál es el próximo paso que dará, ¿verdad? En el sentido de que cada día, todo el mundo está a la expectativa de lo que se hace, ¿verdad? Bien, les damos la bienvenida a Mon Lozano, a Alexander López, a Claudia García, que se están uniendo también a la transmisión, y se suma también Checo Zoco Dada, una amiga que también conocemos, la apreciamos mucho. Saludos a todos ustedes. También los saludamos. Hola. Bueno, Rosario, sí. Eres parte del grupo Nuevas Ideas Lombardía, en coordinación con Nuevas Ideas en Como. En Nuevas Ideas en Lombardía, ¿cómo han analizado, cómo se ha estudiado la llegada de Nayib Bukele y su equipo de trabajo al gobierno y qué se espera en estos 5 años? Bueno, en nuestro grupo habemos analíticos, habemos observadores y de todo, pero yo como persona común digo que sí, está bien todo lo que está haciendo el presidente, porque él en su discurso dijo que todos tenemos que empujar para adelante. Y eso es bueno, porque tenemos que ir siempre viendo para adelante,
porque ahora se está dando el problema que están despidiendo tantas plazas del gobierno y están diciendo allí que algunos, como dice Norman Quijano, Norman Guevara, dijo hoy, ¿qué vamos a hacer? Y los familiares, ¿a dónde van a ir a buscar trabajo? Estaba diciendo, pero todos los gobiernos han hecho esto, pero ahora está más a la expectativa, porque ahora tenemos las redes sociales y pues el presidente se ha movido bastante en las redes sociales desde el principio para su campaña con las Facebook Live. Estábamos allí y decían que éramos trollers, pero no somos trollers. Pero volviendo a los despidos, siempre se han hecho así. Yo pienso que ha despedido tanta gente del gobierno porque algunos quizás no son capaces, no son capaces de hacer su trabajo. Otros quizás son innecesarios los puestos que tenían ellos. Y bueno, que ahorita vamos todo para adelante y él ahorita se ve que está trabajando. Yo lo he visto, que lo he seguido y veo que está trabajando, que ya los hospitales sí, ya llegaron las medicinas. Y también estaba diciendo que ya se va a hacer un puente también en Oriente con la señora María Chichilco. Dijeron, sí, ya vamos a hacer un puente, porque allí ya murieron 18 niños y no es posible que sigan muriendo y que eso quede desapercibido. Ya tomaron cartas en el asunto y eso es el gobierno que está trabajando. Bien, Fernando, en un momento Bukele ha dado a entender de que él quiere un gobierno administrado al estilo la empresa privada, es decir, que sus ministros y viceministros y directores funcionen como una empresa privada, que den resultados después de cierto tiempo. De hecho, el domingo 2 de junio se reunió con ellos en casa presidencial y les dijo pongan su renuncia. Y para evaluarlas, si ustedes no desempeñan bien, les quiso entender que los iba a despedir. Saludamos a los que se están uniendo, a Isis Rod, a Anflo, nuestro amigo, también Isaías Inglés, a todos. ¿Qué opinas de eso, Fernando? Sí, me parece que no es equivocado, es una apuesta muy real, muy realista en cuanto a cómo se mueve el mundo de ahora, ¿verdad? En base a resultados, y creo que en las condiciones en las que se encuentra el aparato de Estado salvadoreño, seguramente esto genera un despertar, ¿verdad? Expectativas, un despertar social, porque se hace se le apuesta ¿cómo se dice? ¿Cómo se dice? Al crear resultados, al generar resultados, ¿verdad? Más allá de que los puestos importantes, los cargos, los funcionarios de más peso solo llegan por ahí, que figuras ya conocidas, que voy a decir un nombre en el gobierno anterior, en el Ministerio de Salud, la doctora Violeta Mengíbar, desde que era pequeño, yo me la recuerdo como funcionaria pública, y el Ministerio de Salud no cambió nada, es decir, empeoraron las cosas. Vimos en San Miguel qué situación se dio en el hospital de San Miguel. Ahora, me parece a mí acertado, me parece que va en la dirección cómo debe de funcionar el aparato de Estado. No considero que sea equivocada esa visión, esa forma de cómo administrar el aparato de Estado. Muy bien. Se han unido desde Chalchuapa,
te cuento, Fernando Orquídea está con nosotros y también en la ciudad de Como, Antonio García. De todos lados se están comunicando, hemos llegado ya a 547 personas, el alcance en estos momentos de lo que estamos hablando. Bien, lo que he sostenido y lo mantengo desde antes de la campaña electoral, Rosario y Fernando, de que la idea de Bukele y su equipo es modernizar el capitalismo en El Salvador, optimizar el Estado, y lo considero bien, pues por lo tanto, soy de las personas que no he criticado a quienes ha puesto de ministro, porque ese es su rollo, ese es su proyecto de familia, personal, y hay que darle la oportunidad que modernice ese capitalismo mediocre y salvaje en la que se encuentra El Salvador, y ojalá después, cuando logre un nivel más apropiado, podemos aspirar en progresos sociales aún más dignos en el país. Pero aquí, muchachos, bueno, entremos en materia, lo que se ha discutido a granel aquí en Italia, en grupos salvadoreños en Italia, que es el más grande que tenemos, y es justamente la sustitución de la cónsul general aquí en Milán, a Carla Georgina Martínez. Ha generado pro y contra. Por aquí han escrito algo que se los voy a leer. Esperamos, dice Hortensia Cortés, escribe: esperamos las personas elegidas por el presidente para soportar y apoyarlo. Nadie lo defraude ante la visión que tiene para el país y el pueblo. Denunciar cualquier anormalidad de cualquier institución y no permitir más saqueos ni robos, no más manipulaciones ni aprovechamientos. Esto también, hola, ¿qué tal? Ovidio Rodríguez, los saludamos. Esto también tiene que ver en algo, fíjense, Fernando y Rosario, en que también en las redes sociales tenemos que usarla como una forma de expresión, si es posible, de crítica y denuncia. Si un funcionario, incluso de estos que ha nominado Bukele, no desempeña bien su papel, desde ese momento no tenemos que otorgar y también expresar si no ha funcionado bien. Pero, Fernando, ¿cómo analizas entonces es normal de que un nuevo gobierno sustituya a funcionarios? Eso no es cosa del otro mundo, no está en el cielo ni en la tierra. Eso ha sucedido siempre. Pero en el caso de la sustitución de Georgina Martínez aquí en Milán, sobre todo, el motivo político por el cual lo anunció Bukele en Twitter, que era sobrina de Martínez, que luego ella aclaró suficientemente que no es verdad, que es su primo en 4º grado de consanguinidad y que la ley eso no lo prohíbe. Entonces generó, aparte de eso, un montón de curiosidades, críticas y perspectivas en la comunidad, porque la mayoría de los comentarios que he leído ahí, la mayoría se inclina a que el consulado no ha trabajado bien. ¿Vos cómo analizás globalmente este asunto, Fernando? Sí. No ha trabajado bien, habría que puntualizar, ¿verdad? Porque cuando se maneja la idea hay una iniciativa que se dio hace unas semanas de recolección de firmas acá en Milán, y se hablaba de mejoras en el consulado. Mejoras en el consulado, eso queda un poco demasiado amplio, ¿verdad? ¿Mejoras de qué tipo? ¿Verdad? Es de ser específicos, cuáles son los puntos, cuáles son las cosas que hay que mejorar en el consulado puntualmente, ¿verdad? ¿Qué no funciona? ¿Qué es lo que la comunidad en su generalidad es lo que más pide, ¿verdad? Y este tipo de propuestas o de reclamos o como se le quiera llamar, no tienen que ser seguramente de un tipo personal, ¿verdad? Tiene que tener en cuenta la comunidad en general y qué tipo de servicio está ofreciendo este consulado y
Y bueno, no es porque a mí un día en la mañana llegue y estoy haciendo un trámite y no me fue bien por X motivo y vengo y como ahora es fácil, agarro mi teléfono y empiezo a hacer un desorden ahí con la página. Yo imagino, yo trato de hacer un poco de escándalo y meto un post en la página salvadoreña en Italia, por ejemplo. Y luego se genera pues ¿cómo se dice? Una bola grande de comentarios, de ideas, y se tergiversa, se comienza a generar una discusión y bueno, todo lo demás, ¿verdad? No es una cuestión personal. Veamos el punto en qué específicamente el consulado está fallando, cuáles son los reclamos más sentidos de toda la comunidad, ¿no? Porque a mí me trataron mal o porque a mí no me resolvieron o porque en lo personal, yo soy un caso, somos registrados por ahí como 40,000. O sea, yo soy un puntito registrado porque somos más salvadoreños acá. Entonces, significa que hay que ver realmente en qué se puede mejorar este consulado, la operatividad. En el pasado me recuerdo que se han dado iniciativas siempre buscando que el consulado dé un mejor servicio, siempre buscando. Parece ser de que no hay posibilidad de que encontremos un cónsul o una cónsul que sea la idónea para todo, ¿verdad? Así como es nuestra comunidad. Yo hace algunos años fui parte, digo, porque fui parte de un movimiento ahí que tratamos, incluso se mandaron cartas a El Salvador y se generaron esos cambios, ¿verdad? Que son los actuales, los cónsul general y cónsul, ¿verdad? Que hasta el día de hace 2 días estaba ahí esas figuras. Están, ¿cómo se dice? La cónsul, el presidente Bukele ya a través de las redes sociales dijo de que se destituía, le pedía ahí a la Gil Tinoco que la destituyera. Esperamos pues allí si destituyen al cónsul. El punto es de que en esa época se pedían cambios, ¿verdad? Y se puntualizaba cuáles eran los fallos de ese consulado. Estamos hablando del 2014, si no me equivoco. Un poco antes, quizás, 2013. Ah, sí. La situación es de que, y los cambios se dieron, ¿verdad? Se dieron, al menos, no solamente de figura. Hemos visto cómo, por ejemplo, El Salvador tuvo ya una participación, una visibilidad, por ejemplo, allá en latinoamericano, que es una forma de cómo hacer ver qué es El Salvador, qué propone culturalmente, cuáles son sus ofertas como país, turismo. Había incluso por ahí una persona que vendía cosas de El Salvador, tenía su puesto por ahí. Luego tuvimos un evento que yo recuerdo ahí de unos diseñadores, unas diseñadoras salvadoreñas que vinieron. El consulado trabajó por hacer venir y hacer ver que El Salvador también produce un poco de design, de diseño, ¿verdad? Ropa y esas cosas. Luego, pues, se ha venido un poco, ¿cómo se dice?, trabajando en digitalizar el servicio, de que no se llegue en un modo desordenado a recibir, ¿cómo se llama?, el servicio, sino que se ha venido trabajando, al menos ese es mi punto de vista personal, ¿verdad? Es lo que yo he visto. Y yo personalmente estaba incluso contento con los cambios que se habían dado, ¿verdad? Con la anterior administración del consulado. Ahora parece que no bastó. Bueno, hay muchas cosas que seguramente tienen que irse optimizando como servicio, ¿verdad? Pero desde mi punto de vista, pues a como estábamos en esa época, las cosas mejoraron sustancialmente, ¿verdad? Yo diría de que han habido cambios positivos, pues se ha avanzado, tal vez se podría haber avanzado más, se podría haber mejorado más, se podría haber alcanzado otros objetivos, pero para mí en lo personal, pues los cambios que se pidieron en aquel momento se dieron y fueron visibles. Digamos que te sentís satisfecho. Diría de que podrían haberse alcanzado otros objetivos, ¿verdad? Porque no creo de que hayan sido
suficiente, pues, se pudieron haberse seguramente, pero si vamos a la generalidad de las cosas, el problema nuestro, pienso, es de que si algo no nos fue mal, algo no nos fue bien, ¿verdad? Algo, un trámite por ahí o lo que fuera, la tendencia de evocar esto del consulado, estos que no trabajan bien, y de repente también uno tiene sus errores en cuanto a no llevar un documento que falta por ahí. No tomamos en cuenta que en El Salvador también existe una burocracia bien marcada, bien tremenda, que tal vez no depende de acá, sino que es allá también el desorden, la ineficiencia. Entonces, seguramente tenemos que hacer un poco más de ampliar la crítica, ampliarla y no centralizar ahí como que esta gente he leído, por ejemplo, gente que cree que estos señores trabajan. Yo no tengo, ¿cómo se dice?, interés porque sigan o no siguen. Es decir, la vida va adelante para todos. El punto es de O que sea que he leído. vos no sos abogado de nadie, no estás No, defendiendo a no nadie. habría Ese es tu objetivo. motivo para hacerlo. Yo pienso de que la gente puede, cada quien de las personas que están allí se sabrán defender. El punto es de que he leído gente que dice que hasta la 1 de la tarde trabaja el consulado, van todos ahí. Cuando esa gente, ¿cómo se llama? En la tarde cierran, es verdad, a la 1 para el público, luego se quedan trabajando todos. Hemos visto un servicio de Radio Asal, quisieron ver esa situación porque mucha gente desconoce esas cosas. O si lo saben, pero quieren seguir ahí señalando, ¿verdad? Yo creo de que hay que ver que las cosas pudieron haber sido mejor, absolutamente, ¿verdad? Pudo mejorarse, hubieron cosas que se pudieron hacer en mejor modo, pero avances sustanciales se dieron. Hemos visto, por lo menos, en los últimos 3 años, las cosas han ido mejorando bastante, bastante. Hoy pasemos a la otra versión, ¿no? De las cosas. Antes saludamos a Blanqui Linares, a Manuel Morales y a Victorio Colombo, que ya se unieron a la transmisión. Desde Italia, El Salvador, Estados Unidos están conectados. Ya tenemos un alcance de más de 800 personas de que está teniendo esta transmisión. Luego va a caminar. Ahora, lo que vengo planteando, Rosario, que eres parte de Nuevas Ideas Lombardía en alianza con Nuevas Ideas como y los de Europa también. Lo que vengo planteando es esto, que hay cosas que pueden cambiar aquí en el Consulado General de Milán y hay cosas que tienen que cambiar en el Ministerio de Relaciones Exteriores en El Salvador. Es una sincronía. Por ejemplo, esa cuestión, lo he dicho ya y lo repito otra vez, eso de la partida de nacimiento, podrían hacerse acuerdos con las alcaldías en El Salvador que digitalicen las cosas. Y aquí nosotros como usuarios estamos dispuestos a pagar lo que vale la partida de nacimiento, pero que se puede hacer en cuestión de un clic para que esté aquí la partida de nacimiento. Vaya, eso también se necesita voluntad política, tanto de los alcaldes, de la alcaldía, del Ministerio de Relaciones Exteriores y de los administradores consulares aquí. Entonces, Rosario, como Nuevas Ideas, Lombardía, ustedes mencionan al menos 3 aspectos que consideras de que no ha funcionado en la administración consular aquí en el norte de Italia. 3 aspectos que no ha funcionado sería que como el compañero dice, que nosotros tenemos que puntualizarlo bien, y eso es verdad, pero digamos aquí cuando vamos a tramitar el pasaporte, pagamos en dólares. A veces se nos dificulta que nosotros no tenemos los dólares, tenemos que estar allí preguntando que quién tiene dólares o a dónde podemos hasta ir a comprarlo. Hasta en Salvador en Italia preguntan que si quién cambia dólares. Me imagino Sí, que para hacer esos trámites, ¿verdad? Sí, pues para hacer esos trámites, para puntualizar bien, ese es un punto. Y que tenemos que pagar en euros. Si aquí se gana euros y tenemos que pagar en euros, estamos en Italia.
Y después también que el pasaporte, que vengan en el menor tiempo posible, que lo den en un menor tiempo posible. También, ya como tú lo dijiste, la partida de nacimiento, igual, nosotros si ellos lo digitan, nosotros podemos pagar también aquí, porque también se nos dificulta, porque si tenemos una partida, pero si tiene 2 años, ya ellos ya no lo quieren. Si nosotros hemos traído la partida hace 2 años, ellos dicen que ya no lo aceptan. Y eso también se dificulta bastante. Y eso es para puntualizar 3 cosas. Y también pienso yo que ha de ser tantas cosas que tiene que mejorar, y digo yo, es lógico que antes inmigrábamos menos aquí en Europa, que habíamos pocos, pero ahora ya habemos registrados, dicen unos 40,000, pero estaban diciendo las estadísticas que son 900,000 que estamos en Italia, en Milano también hay, allá en Roma, hay también en Como, sí hay bastante No, salvadoreños. 900,000 no creo, porque es casi 1 millón de salvadoreños, pero sí, la cifra esa de 40,000 seguramente la superamos. Vale, les No, hago no, una pregunta a los dos. Les comento de que, bueno, los que están viendo que pongan a actualizar, porque a veces el internet se hace lenta, pero si ponen a actualizar, vuelve a caer la imagen. Hemos alcanzado 1,266 personas con estas transmisiones y lo están compartiendo. Entonces, es un buen alcance. Aquí Roberto Miranda nos pregunta si estamos en Inglaterra. No, estamos en Italia, transmitiendo desde Italia. Miren, aquí surgen un montón de preguntas, porque alguien dice que solamente con cambiar la cónsul, ya que sea que venga un hombre o una mujer, con solo cambiar las cosas se van a resolver automáticamente. Y en lo personal considero que eso no es así. No solo por oíme, eso Andrés, mencionaba este principio que no es cuestión de personas, es cuestión de pensamiento. el asunto acá, creo que más allá de pensamientos, pasa por una voluntad política. Y esa es la gran expectativa en El Salvador, política, para que este gobierno pueda desde allá generar esos cambios, porque aquí pueden venir todos los cónsules posibles, ¿verdad? Puede venir Superman. Puede venir, exactamente, ¿verdad? Pero nuestros problemas surgen de los trámites que nosotros hacemos, que nuestras necesidades de tipo legal, de tipo asistencial, etcétera, van tramitados en El Salvador. Algunos los tramitan acá, ¿verdad? Que son los más fáciles, pero lo que se hace en El Salvador, que son partidas de nacimiento, pasaportes, poderes y una serie de situaciones ahí, en realidad pues estamos hablando de que en El Salvador se tienen que dar esos cambios. La gente dice los del consulado son chuecos, pero yo no es que lo esté defendiendo, porque como dije desde hoy, hace un momento, no es una cuestión de defender, sino que ser objetivo. Uno no puede, solo porque a mí me fue mal en un trámite y tal vez en El Salvador. De hecho, yo tuve un problema con mi esposa que por cambios de apellido, hay cuestiones de juicios de identidad, etcétera, pero no depende de aquí, depende de El Salvador. Y como esa situación, hay tantísimos otros casos. Ahí donde planteo de que hay una conexión, tiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores o Cancillería debe trabajar de una forma mucho más moderna, porque de lo contrario el personal de aquí puede tener la voluntad política, pero con lo que decía Rosario, está conectado. No hay que estar esperando que... Dale. Sí, disculpa. Nosotros como salvadoreños, ¿cómo se llama? Tenemos que pedir, exigir, más allá que pedir, exigir de que sea en El Salvador, que esa burocracia, esa tramitología de cosas, pues sea un poco más, más práctica, ¿verdad? Porque acá nadie tiene, como se dice, a veces ni el tiempo o el dinero o la posibilidad de viajar a El Salvador por un trámite. Entonces, es ahí donde Cancillería en El Salvador debe de darle prioridad a los salvadoreños como nosotros, ¿verdad? Que estamos fuera del país, para que estas cosas pues sean mucho más prácticas y pues desde ese punto de vista yo
cifro mi esperanza en que este gobierno pueda hacer los cambios necesarios, tenga esa voluntad política, tenga esa sabiduría, ese sentido común de que nosotros pues dependemos de esa voluntad política para que las cosas pues se nos alivien, ¿verdad? Este tipo de quejas, pues, porque al final de cuentas terminamos en que las peticiones, la mejora, etcétera, etcétera, son, ¿cómo se dice?, sujetas a la voluntad política en El Salvador, no dependen de ningún consulado alrededor del mundo, no dependen ni del cónsul, ni del vicecónsul, ni de los agentes ahí auxiliares, los que trabajan en el consulado. Es allá en El Salvador, la mayor, ¿cómo se llama?, cantidad de trámites. Entonces, tenemos que entender eso nosotros, ¿no? No podemos estar señalando. Sin salirnos de este argumento, Rosario, como ustedes, como Nuevas Ideas Lombardía, aquí en Italia, obviamente también ampliándose a otras ciudades en este territorio, la idea de que la nueva administración consular no tiene también que favorecer a grupitos ni a sectores, tendría que estar abierto a toda la diáspora y a todos los grupos que realmente existimos y que hemos venido haciendo trabajo artístico, social, cultural, de toda índole, desde hace muchos años aquí, ¿no? Evitar de que exista una manipulación en la administración, en la nueva administración consular, porque es verdad que existen los grupos de Nuevas Ideas, pero la nueva administración consular no tiene que trabajar para esos grupos, sino que para toda la diáspora. ¿Cómo analizas ese asunto, Rosario? Yo no lo analizo que sí, así tiene que ser, que tiene que trabajar con todos los grupos, porque todos los grupos reunidos somos la diáspora. Y todos hacemos el uso de del consulado para, digamos, para trámites de documentos. Bueno, hasta ahora casi solo eso se ha hecho. No sé si se ha hecho algo otras cosas que digamos que él ya nos puede ayudar también, porque cuando algún salvadoreño aquí, digamos, se muere y yo veo que andan allí, digamos, pidiendo ayuda a todos entre nosotros, pero en el consulado, donde queda, y allí es donde también nos tiene que ayudar, como organismo, nos tiene que ayudar el consulado. Ese es un buen punto a tratar. Sí, y otro punto, como decía el compañero, dice que el problema era en El Salvador. Ok, es en El Salvador. Pero, ¿quién es la que está trabajando? ¿Quién es la cónsul? Digamos un ejemplo, yo soy la cónsul. Yo tengo que tener la capacidad de decir, tengo este problema, ok, tengo este problema. ¿Dónde está cómo lo puedo solucionar? Es en El Salvador. Entonces, yo tengo que dirigirme a El Salvador y decirme, por favor, tienen que hacer esto para que lo solucionemos aquí. Pienso yo que tiene que ella decírselo. Bien, saludos a Fran Sánchez, que ya se unió a la conversación aquí en Milán. Lo que está planteando Fernando Rosario es de que también el funcionario público tiene que hacerse valer. Es decir, miren, aquí la comunidad tiene estas necesidades y aquí la gente está pidiendo esto. Ustedes como Cancillería, como Ministerio de Relaciones Exteriores, ¿cómo pueden solucionar, por ejemplo, la emisión del DUI, imprimir el pasaporte aquí, pagar en dólares, extraer de las alcaldías las partidas de nacimiento? No, entonces también las autoridades burocráticas en El Salvador tendrían que dar una respuesta, ¿no? Y eso pasa por... Pero el cónsul se lo tiene que decir, si no lo dicen, no le estamos echando la culpa al otro. Sí, la verdad es que ahí me parece un punto que los cónsules, ¿verdad? Los dos, la cónsul general, ex cónsul general en este momento, y el cónsul, pues tienen que tomar en mano la situación y entender de que la comunidad también, la comunidad tiene sus necesidades, ¿verdad? Sus necesidades. Lo que ella decía puntualmente, sí, es verdad, el consulado tiene la obligación de acompañar. En el caso, por ejemplo, de un salvadoreño que muere en este país y quiere ser expatriado,
tiene la obligación de acompañar a esta familia, de brindarle no solamente una cuestión de asesoría, sino incluso de favorecerle económicamente. Ellos tienen ¿cómo se llama? Un presupuesto, ¿verdad? Seguramente ya sabemos cómo funcionan las dependencias de Estado, tendrán sus limitaciones, tendrán los problemas que tendrán los financieros, ¿verdad? Problemas financieros que tendrán, pero ellos como consulado, como representación, es una misión diplomática que representa los intereses de los salvadoreños acá, por lo tanto ellos tienen la obligación constitucional de representar y en condiciones de dificultad del salvadoreño están obligados a acompañar. Yo creo que por ahí sí se ha un poco descuidado la cosa, sí. Que las cosas son como son, no claro, se pueden, que tenemos que ser claros transparente, incluso los fondos, suponiendo de que el consulado le asignen $100,000 al año, incluyendo pagos de alquiler de local, empleados, internet, agua, luz. Y fíjate, Andrés, de que en algunos casos a mí me consta que con las limitaciones, algunas personas han tratado de ayudarles. A veces no han visto a la luz ese tipo de información, ¿verdad? Ese tipo de casos, porque tampoco ellos están obligados en el sentido de que, no es que no están obligados, sino que ellos tienen que brindar ese servicio y hasta ahí, ¿verdad? Porque es una obligación institucional, claro, desde luego, ¿verdad? Sí. Están Entonces, pagados para eso. Muchas de esas, así es, y esa es la función, esa es la razón de ser de los consulados. El punto es de que algunas cosas no se saben, ¿verdad? Algunas familias lo sabrán si les han apoyado o no, algunas familias, no todas seguramente. Por eso pasa también porque nosotros como comunidad tenemos que ser conocedores de cuáles son nuestros derechos, ¿verdad? Como salvadoreños, como fíjate ciudadanos. Que has tocado un buen punto, porque muchas veces justamente se critica sin saber de que también tenemos derecho, incluso en las participaciones que debe tener la diáspora en los eventos y en las actividades del consulado o todos los grupos, con personería jurídica o no, legales o no, pero igualmente como ciudadanía tiene derecho. La gran responsabilidad de la misión diplomática, pues si le vamos a decir en ese modo, ¿verdad? De también ser correcto en cuanto a dar a conocer cuáles son sus necesidades, sus obligaciones como cónsules, ¿verdad? O como misión, ¿verdad? Hoy pasemos, correcto. Hoy pasemos a otro tema. Les quiero decir de que hay un alcance de 1,600 personas en esta conexión y estamos teniendo un éxito inesperado. Y eso es bueno porque es un plan piloto de que la diáspora aquí en Italia hablemos, no solamente podamos escribir y nos escondamos atrás de un teléfono, lo que pongamos la cara y expongamos cuáles son nuestros motivos, nuestras razones, estamos a favor o en contra. Bien, ahora a los dos, a Fernando y a Rosario, ¿qué esperarían o pensarían o desearan de que fuera el enfoque de este gobierno que lidera Nayib Bukele en los primeros 100 días? Hay 4 aspectos de que todas las áreas y los sectores de la sociedad están pidiendo grito. Es salud, educación de calidad, moderna, actual, economía, empleo de calidad y dignos, y la seguridad ciudadana. Hay más, desde luego, ¿no? Pero quizás son lo que mediáticamente la población pide a gritos que comience a tratarse. En los primeros 100 días siempre después salen encuestas y evaluaciones y todas las cosas. Ustedes, iniciamos con Rosario, de estos 4 aspectos, a lo mejor tengan algún otro aspecto, pretenderían o esperarían que este gobierno se enfoque. Rosario. Bueno, sí, todos son importantes porque la salud habemos tantos enfermos
También en los otros aspectos, igual, digamos, en la educación, igual necesitamos nosotros educarnos y todos son importantes, pero digamos, me quedo aquí con la educación. La educación ahorita Bukele sí ya está trabajando. Y porque estaba allí un muchacho que dice que fue egresado me parece que en este año, el año pasado, que hacía unos buses de cartón para él terminar de estudiar y se graduó de ingeniero, me parece. Y lo vio que sí tiene capacidad y él me parece que va a hacer lo de la estructura de los edificios de las escuelas. Pero la educación en sí también es bien importante porque es dar gramática, dar sociales, eso es bien importante, pero también me gustaría a mí que hiciera una educación, no sería una educación basada a digamos, una cultura de paz, a una cultura de paz y uno allí ya se va teniendo esta cultura que nosotros tenemos que respetar lo ajeno, que nosotros tantas cosas que tenemos que hacer para crecer como personas y tener una cultura diferente, no ahora porque la cultura de nosotros ahorita veo yo como que está más a la violencia, pero sí, eso me gustaría, además de que él la educación, digamos, su enfoque sería la, de que le dé prioridad a la educación. La educación, sí, a la salud, sí, ya he visto que ya llevaron medicinas en algunos hospitales, ya lo llevaron y eso sí también es bueno, pero también igual en la salud también se puede allí darle una sugerencia al presidente que también también dijera allí yo que metiera también una prevención, que tal vez hubieran charlas, los médicos o las enfermeras, que a la gente que llega allí, ¿cómo se llama? A las clínicas le dieran una charla para prevención, para que estar más saludable y así haber menos enfermos, pienso yo. En eso, sí. Bueno, todas son importantes, pero la salud y la educación son que se tiene que enfocar bastante. Y así. Salud y educación. Se ha levantado en estos momentos Fernando, pero seguramente no está escuchando. Y me llama la atención cuando decías a Rosario, una cultura de paz. Es una frase bastante importante que tiene que ver con nuestro diario vivir. Una cultura de paz y que a mi forma de ver pasa también porque cuando hay paz, esa es la pregunta. Hay paz, a mi forma de ver, cuando se satisfacen esas cosas que estás planteando, cuando existe una salud de calidad totalmente eficiente y que el Estado responde a la ciudadanía. Hay paz cuando la educación responde a las necesidades sociales y humanas de un país y no a las necesidades del mercado. Hay paz cuando la gente tiene trabajo seguro y digno, no solo tener trabajo, sino que trabajo digno que corresponda a la calidad de vida en el país y al costo de la vida. Y hay paz también cuando, por ejemplo, a nadie lo extorsionan. Entonces podríamos hablar de paz, justamente lo que estás hablando, Rosario. Bueno, Fernando, sí, seguramente escuchaste otras lo que cosas dijimos. también como, ¿Sí? Disculpa, hay Dale. otras cosas también como la canasta básica. Yo digo también que el presidente de decirle que también la canasta básica, que él también vaya tomando
cartas en el asunto, porque digo yo, con la canasta básica más un sueldo que nosotros tenemos, ya nos alcanza, viviendo en El Salvador, nos alcanza para otra cosa, así como se vive en El Salvador. Muy bien, antes de darte la palabra, Fernando, así que la entrevista va corriendo, ya llevamos 53 minutos, vamos a ir cerrando la entrevista, pero hemos llegado a 1.688 personas y también le damos la bienvenida a Jenny Quintero, también que ya se unió a la visibilidad de esta entrevista y que va a quedar colgada en las redes y uno nunca sabe hasta dónde va a correr una entrevista, hasta dónde va a llegar. Entonces, Fernando, en estos 100 días, casi folclóricamente en El Salvador, se hacen encuestas y se mide un gobierno cuál va a ser la hoja de ruta, ¿verdad? Una pista, no decimos de que va a resolver en 100 días, que quede claro, pero ya la gente puede tomar una idea de cuál va a ser su política de gobierno. Hemos venido mencionando 4 aspectos fundamentales. Vos, ¿qué te esperarías o qué desearías que pasara en El Salvador como administración pública en el gobierno en estos primeros 100 días? Yo creo que la mayoría de salvadoreños a lo que más apelan es a la seguridad, ¿verdad? Que este gobierno, son 3 meses y 10 días, prácticamente son la medición técnica que hacen, ¿verdad? De lo que, el rumbo que puede tomar un gobierno, lo harán con Bukele también. El asunto acá es de que con respecto a lo que personalmente espero es de que sea la cuestión seguridad, ¿verdad? Y es ahí donde el gobierno de Bukele, de Nayib Bukele, debe de demostrar qué tan capaz es. Qué tan capaz es porque de ahí pasa todo lo demás, ¿verdad? La percepción de la ciudadanía para poder, por ejemplo, la inversión extranjera, generación de empleo, ¿verdad? Turismo. Eh, el país no tiene industria, El Salvador no es un país industrializado, por lo tanto lo mantienen a nivel local los servicios. Entonces, la apuesta por el turismo pasa por que se garantice la seguridad ciudadana. Ahí queremos ver, o yo quisiera, creo que todos los salvadoreños queremos ver cuánto este gobierno nos va a dar la posibilidad de generarnos un poco de seguridad, ¿verdad? Seguridad ciudadana, fortalecer la fiscalía, la investigación del delito, fortalecer la operatividad de la PNC, que son la fuerza coercitiva del Estado, que persigue el delito, lo previene y lo persigue y busca que sea condenado. Eso pasa después ¿cómo se llama? La magistratura, ¿verdad? Los jueces. Entonces, sería por ahí quizás el inicio de una señal, ¿verdad? Luego, pues seguramente ver la capacidad de atraer apoyo exterior de ONGs de peso internacional y de países ricos que puedan financiar proyectos importantes para el país, ¿verdad? A nivel de educación, de salud. Okay. Creo de que pasa primero por la cuestión seguridad. Por la cuestión seguridad. Bien, ahora para finalizar esta conversación, no le llamemos entrevista, esta conversación de la diáspora salvadoreña en Italia, porque eso somos y tenemos que construir nuestra propia opinión. Disculpame, Andrés, pero ¿cuál es tu expectativa entonces, la tuya? ¿La tuya No, personal? ¿Cuál es? vaya, primero quiero hacer la última ronda de preguntas y luego voy a dar mi expectativa. Las personas que me conocen y vos y Rosario, que son mis amigos también, saben que soy una persona filosóficamente crítico. Y el recurso más valioso en El Salvador que tenemos somos nosotros, las personas. Ese es el oro, ese es el petróleo que tenemos. Por lo tanto, considero de que, vaya, antes de hacerles la última pregunta a ustedes,
considero de que este gobierno que es de corte pero si liberal, dijiste que era una conversación, no es dijiste una que era... conversación, ajá, por eso es una conversación, pero por eso me hiciste la pregunta, porque como es una conversación, te la estás desquitando, ¿verdad? Me hiciste la pregunta. Ah, Correcto, no, ¿no? Está bien la jugada. dale, Y la dale. percepción, lo he dicho antes de la campaña electoral, durante y en esos momentos, y la voy a sostener, de que este gobierno es de corte liberal. Y yo espero de que saque del hoyo del capitalismo mediocre y estúpido de que han sucumbido todas estas derechas y la pseudo izquierda llamada FMLN. Ahora, en estos 5 años transitorios, ¿verdad? Esperemos que los próximos sean una continuidad en la cual exista un avance un poquito más profundo. Ahí es donde digo de que hay que dejar que Bukele y su grupo, su familia y sus amigos administren esta cosa y a lo mejor recuperan y hacen de que las inversiones lleguen para que un capitalismo más decente se imponga en El Salvador. Solamente así podemos hablar filosóficamente de una sociedad salvadoreña más avanzada. Sí, el país está en manos de ellos. Por ejemplo, El sería país está en ridículo, manos de esa... sería ridículo plantear que se ponga un modelo socialista en El Salvador si las condiciones no están adecuadas, sería ridículo. Primero tienen que darse las condiciones. Pero bien, ahora me toca ser como moderador, ¿verdad? Ni De siquiera el pregunta. FMLN pudo, ni siquiera el FMLN, imagínate vos, que decían que eran, bueno, una cosa fue el FMLN histórico a 1992, el 16 de enero, se terminó ese FMLN. Cabal, tener ¿Verdad? razón. No, Son dos tipos de FMLN. El FMLN dos, que hizo la guerra murió en 1992 y nació el FMLN SADCB, que tiene dueño, como Arena. Ahora, la pregunta final para cerrar, porque ya parece broma, pero llegamos a 1 hora conversando, es esta. sí, Vaya, Fernando, vos, le voy a pasar la palabra a Rosario, pero te dejo a vos ya la pregunta, la papa caliente. ¿Vos qué opinás de nuevas ideas? No me lo respondas ahorita, no, me lo respondes después. ¿Vos qué opinás de nuevas ideas y su futuro? Y ahora paso con Rosario. Ahora, nuevas ideas Lombardía y nuevas ideas como cuáles son el próximo proyecto más relevante que tienen en estos meses. El próximo proyecto que tiene en estos meses, bueno, ahorita como ha estado activo, pero ahorita está comenzando otra vez a empezar a trabajar. Tenemos varios proyectos. Tenemos un proyecto que se llama educación política, que eso vamos a dar escuela política, perdón, es una escuela política que se va a dar para todos los que quieran escucharla, para todos los que quieran aprender política, saber qué es política, para todos, no solo nuestro grupo, para todos, pero es una escuela política, porque una vez dijo el presidente de la asamblea, dijo, los salvadoreños, dijo, son ignorantes, ellos solo llegan, van a trabajar, llegan a sus casas, dice, y no leen nada. Y bueno, yo dije, no, tienen razón, dije yo, ¿verdad? Tienen razón, porque a veces uno solo llega, no lee ni política, ni otras cosas quizás, y digo que uno tiene que leer para que a uno no le digan que uno no piensa, porque así nos decían, esos no son pensantes, nos decían, pero ahora viendo esa necesidad, vamos a tener esa escuela política y abierta para todos los que quieran informarse qué es política, que cómo funciona, para hacer buena política.
y para que no nos digan ignorantes también. Ese es Eso, un buen punto, sí, Rosario. Fíjate que tiene que ver con la realidad, porque el capitalismo se mantiene de que los trabajadores hacemos la producción, llegamos a la casa como mulas y nos dedicamos a otras cosas, o es posible emborracharnos y no estudiamos, no aprendemos y somos torpes. Esa es sí. la imagen que se tiene, ¿no? de la ciudad, pero es bueno siempre aprender. Fíjense Es cómo es la bueno cuestión aprender, sí, de la pero tecnología. también, André, también Dale. es bueno porque también si nosotros sabemos de política, qué es política, cómo funciona, y si nosotros llegamos a saber cómo funciona el gobierno en sí, entonces ellos ya van a decir, ah, estos no son ignorantes, saben cómo funciona el gobierno. Entonces no es que como ahora lo que han hecho estos gobiernos pasados, de que han hecho tantas cosas, han robado todo el dinero del pueblo. El dinero del pueblo, y nosotros sí somos de verdad ignorantes porque no sabíamos. Estaban haciendo la partida secreta. ¿Qué es la partida secreta? Y nosotros sí ignorábamos todo eso, y digo yo, tienen razón, nosotros no sabemos, y por eso es necesario que nosotros tengamos esa escuela política para aprender. Si nosotros sabemos qué es política, los gobernantes, ellos van a decir, ah, no, ellos no son ignorantes, saben cómo funcionan, y no tan fácil ellos, digamos, van a robar, digamos, con esas palabras así, lo que ellos sí van a hacer su trabajo. Muy Eso bien. es, sí, eso es una, y después Fíjense también cómo tenemos otros funciona la... proyectos. Hay otro proyecto. Antes de que termines tu parte y que entre Fernando, porque está reflexionando en este momento lo que va a decir, que entiende por nuevas ideas y cuál es la perspectiva que ve a este proyecto. Decirles de que la magia de la tecnología es tan grande que, por ejemplo, en estos momentos se unieron unos amigos en la ciudad de Varese, siempre aquí en el norte de Italia, y al mismo tiempo Jenis González en Los Ángeles, California, al igual que Yolandita Ruiz, Gilberto Rivas y Julio Méndez, que también está en la ciudad de aquí de Milán. Imagínense cómo es la tecnología de que estamos uniendo los continentes, la gente que se está uniendo. Bueno, decía de que aparte de la escuela política, porque definitivamente en primer lugar tenemos que aceptar que somos ignorantes, y eso no es una ofensa, sino que es una manera humilde de decir de que queremos aprender y mejorar las cosas. Aparte de la escuela de autoformación política que tiene planificado lanzar en estos días o semanas o meses, Nuevas Ideas Lombardía, ¿tiene algún otro proyecto en mente? Sí, ahora se están madurando tantas ideas que después van a ser proyectos. Sí, sí, está activo decir de que Nuevas Ideas Lombardía, junto con el de cómo estamos activos, y además de ese proyecto, sí, estamos haciendo otros tantos proyectos, y en su debido tiempo se van a decir. Muy bien, Fernando, pasamos con vos entonces. Ahora me toca el turno de ser como el tipo moderador. ¿Qué crees que es Nuevas Ideas y cuál crees que va a ser su futuro? Vamos a ver. Te he dado chance para Mira, que reflexionaras. la verdad es de que no necesita mucha interpretación en el sentido de que la masa es social, ¿verdad? Está en las redes sociales. Bukele conoce muy poco de los liderazgos que hay en torno al movimiento. Tiene, digamos, no sabe, tiene ese problema, Nayib, que yo personalmente espero que este gobierno pueda generar esos cambios concretos que el país necesita, ese cambio de ruta hacia un progreso para todos, ¿verdad? Pero el problema se basa fuertemente en que él no tiene un control sobre esos liderazgos que entre comillas, ¿verdad? Que pueden estar
en torno a él o dentro del movimiento. Entonces tendrá que ser demasiado audaz para olfatear, para entender quién es quién, y es bien complicado, me parece a mí demasiado complicado, ¿verdad? Es un gran reto esto de las redes sociales y de ese liderazgo que él tiene, porque estoy seguro que mucha gente él no sabe qué objetivos llevan, ¿verdad? Cuáles son sus razones de ser dentro del movimiento. Mucha gente sabemos cuál es mucha de nuestra naturalidad humana, más allá de salvadoreño humana, del arribismo, ¿verdad? El querer llegar a un cierto nivel de protagonismo y esas cosas, ¿no? Y ese es una debilidad del proyecto Nuevas Estás Ideas. hablando, Fernando, del oportunismo, que hay gente que se ha aprovechado de Nuevas Ideas y que es demagoga y que quiere hacer dinero en base a Nuevas Ideas, lanzar su candidatura, Sí, o que no, le dedique eso. lo que pasa es de que no conozco la realidad interna del movimiento. Lo que sí me preocupa es el hecho de que Bukele no conoce a las personas, ¿verdad? Eso me preocupa porque el proyecto Nayib Bukele puede ser un proyecto importante y revolucionario, ¿verdad? Que puede cambiar mucho las cosas en el país, por lo menos darle ese empujón y luego pues que ya vaya sobre rieles la cosa, pero y esa es una debilidad del movimiento mismo, porque nace de un modo casi espontáneo, entonces se suma gente de todo tipo y Bukele no sabe realmente quién es quién. Esa es una realidad, ¿verdad? O sea, no ha habido forma, Andrés, ¿cómo decir?, de ver reales potenciales, reales liderazgos, reales capacidades de personas que demuestran que realmente tienen esa capacidad política, ¿verdad? Porque, o tienen, y mira, estoy casi convencido de que mucha gente no tiene ni siquiera una base de formación política, y desgraciadamente no estoy hablando de la política burocrática, sino de la política como ciencia, como tal, que es ¿cómo se dice?, necesaria e importante en un proyecto de esta magnitud. Eso es lo que yo lo veo como una fragilidad y como una oportunidad para mucha gente que seguramente está mezclada, que está metida por ahí y que Bukele no sabe nada de cuáles son ni sus capacidades ni sus realmente intenciones, ¿verdad? Entonces, esta es una situación del momento, ¿verdad? Y luego imagínate de que como digamos, cuando yo menciono la palabra formación, una base de formación política, tiene mucho que ver con que las personas tengan un compromiso social fundado y serio con lo que están haciendo, sin intereses personales. Entonces, no, has tocado un punto bastante delicado, porque es verdad también, yo he notado de que hay gente que ha entrado en Nuevas Ideas con intereses netamente personales de resolver su problema económico. Es que mira, esta mañana, por ejemplo, Bukele mencionó lo de la Norma Guevara, el cuñado, que tenía 2 plazas. Después de 8 minutos tenía, quiero ver, yo vi, tenía como, no me quiero equivocar, pero tenía alrededor, después de un cuarto de hora, tenía casi 1000 comentarios, ¿verdad? Y de me gusta, tenía, ya ni me recuerdo. Millones. La cosa es de que son las redes sociales las que la fuerza, pero esos son puros instintos. ¿Quién no es capaz de escribir un comentario así, o una ofensa, o un clic ahí? Es una cosa demasiado fácil, y eso más allá puede ser un problema serio, ¿verdad? Y el problema es de que la sociedad salvadoreña, muchísima gente, tiene sus esperanzas cifradas en Nayib, ¿verdad? No tanto en el movimiento, sino que en Nayib. Entonces, ¿creemos de que, bueno,
para decirte de que superamos las expectativas de que habíamos dicho en cuanto a tempística y en cuanto a gente que hemos alcanzado con esto, porque ya llegamos a 1959 personas alcanzadas y esto va a crecer seguramente en esta fecha porque se está poniendo interesante, porque se trata de eso, de ser naturales en nuestro razonamiento, en nuestra lógica. Y justamente paso con Rosario porque Nuevas Ideas en Lombardía y Nuevas Ideas Ciudad de Como son parte del conglomerado de grupos de nuevas ideas a nivel de Europa que no coordinan con el ex emisario aquí en Europa. Digo ex porque ya no existe esa figura de emisario de nuevas ideas, pero así también existen grupos independientes en El Salvador, en Canadá, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. Entonces, Rosario, Nuevas Ideas en Lombardía es un grupo independiente, autónomo, que piensa con su propia cabeza, pero que tiene una conexión con una red a nivel internacional de grupos. ¿Cómo está la cosa? Y esto tiene que ver justamente con lo que está planteando Fernando, porque es un grupo en el que entró un montón de gente, indiscutiblemente entró gente por intereses personales, pero se ha caracterizado, en más, existe un grupo a nivel de Europa que se llama Grupo de Nuevas Ideas Independientes, Territoriales Independientes de Europa, y que se ha lanzado un documento y un manifiesto en estos días. ¿Cómo está la cosa, Rosario? La cosa está que los movimientos de nuevas ideas. A propósito, saludamos a Amanda Benítez, que está conectada en Madrid, que es justamente parte de estos grupos independientes. Dale, dale. Sí. Como decía, el propósito de nosotros que políticamente estamos creciendo. En lo particular, yo estoy apenas empezando y estoy creciendo. Y en la política. Y también nosotros, digamos, la ideología que llevamos, que tenemos, es que estamos trabajando para el bien común. Estamos trabajando para el bien común, para que estemos haciendo cosas, digamos, como mejorar, que se mejore el servicio del Consulado de El Salvador. Eso sería para que todos los servicios que dan allí, pues todos los salvadoreños que vamos allí, que estemos bien. También en El Salvador, el bien común, que los hospitales tengan sus medicinas, que las escuelas ya tengan todo bien, que tengan buena educación y también en todas las áreas. Nosotros eso es lo que tenemos. Estamos trabajando por el bien común. Y sí, como dice el compañero Fernando, que a veces no sabemos nada de política, pero sí, estamos creciendo. Estamos creciendo y digo, algunos vamos a llegar pues a saber en sí como ciencia qué es política, que cómo funciona el gobierno. Hasta allí podemos llegar también, y cómo funciona el gobierno. Si nosotros llegamos a saber todo eso, ya pues todo va a funcionar bien. Y como dijo Nayib, todos tenemos que seguir para adelante, empujar para adelante. Ahora, digo yo, no, ya no se está viendo colores de banderas, ahora es un solo color y todos los salvadoreños vamos a empujar para adelante. Con las redes sociales, yo digo que sí, eso para mí que es real las redes sociales, porque el presidente Nayib, él cuando estaba cuando estaba allí tirando su candidatura, él cuando se conectaba en Facebook Live, estábamos ahí todos y ¿qué decíamos? Son troles. No, no somos troles, somos la gente. Yo no soy trole.
yo estoy aquí, y yo era una que me conectaba allí. Y yo pienso que para mí es real, porque digamos, aquí nos podemos, un ejemplo, aquí nosotros estamos conectados, somos reales, pero aunque no estamos en persona, pero yo estoy aquí, Andrés está en, digamos, no sé cuántos a la kilómetros otra punta, porque lejos, estás en a la Aveterazo, yo otra en la zona de punta, Villezate. pero somos reales y estamos discutiendo un tema de la actualidad y que es importante para Así como nosotros. son reales de que hemos alcanzado, según los datos de que nos da aquí, hemos alcanzado 2.079 personas con transmisión. Para cerrar, entonces, Fernando. Es un hecho, es un hecho que lo vimos cuando se inscribió Nuevas Ideas en un fin de semana, cuántas firmas pudieron reunir, ¿verdad? Fue un boom. Vemos que la elección también fue un boom, ha sido el candidato que después de la guerra pues ha ganado en primera vuelta, ¿verdad? No sé si hubo otro en el pasado, que no recuerdo en este momento, pero es un boom a través de las redes sociales, es decir, la gente existe, eso es un hecho, ¿verdad? El punto es específico que Nayib no conoce la gente que está en torno y que tiene poder de decisión. Ni siquiera conoce cuáles son sus expectativas de mucha gente, no conoce cuáles son sus verdaderas intenciones, ¿verdad? Y esta es una debilidad porque estamos hablando de la dirección, sea en Australia, quienes dirigen el movimiento en Australia, quienes dirigen el movimiento en Suecia, en España, en Italia, etcétera, o en El Salvador mismo. Entonces, este es un Ahí problema. Tener razón, y yo coincido con vos, Fernando. No me refiero a las personas como personas, ¿verdad? Como claro. grupos, como movimientos, sino que me refiero a los que también son parte de la maquinaria de poder real, ¿verdad? Que va tirando adelante, ¿cómo se dice? La idea de gobierno que Nayib quiere. ¿Y qué tipo de persona? Él no conoce, porque el movimiento nació prácticamente fue una expresión popular, y inicia seguramente con Bukele como líder y con mucha gente que ya en su momento era gente que él conoce, porque si hablamos de los hermanos Handlicker, son amigos de toda la vida de Bukele, y así otros que están en torno en este momento al poder, son gente que él conoce, pero otro montón de gente que también luego va a ser necesario que tengan poder de decisión. ¿Quiénes son? Bukele no los conoce. Si hablamos del muchacho Aquino, que yo no he tenido la oportunidad de conocerlo, no creo que Bukele lo haya conocido, hasta donde entiendo, no. O los otros liderazgos que están en otras partes del mundo, en Estados Unidos. Entonces, ese es un problema. No es tanto ¿cómo se llama? La llanura del movimiento, ¿verdad? La masa, sino la gente que está con posibilidades de tener poder de decisión en lo que es el gobierno Bukele. Allí estamos. Bien, Sí, interesante. Bueno, yo solo y le quizás diría, la reflexión final para... le Sí, no, diría. ya ahí, eso voy entrando, Rosario. No, yo le pido un minuto. La reflexión final para cerrar la conversación de esta noche. Dale, desde luego. Sí, Fernando, y cerramos. Esta crítica que ha hecho él es muy buena y entonces válida, y gracias por esta crítica, la vamos a tomar muy en cuenta en nuestros movimientos y vamos a trabajar sobre esta crítica, pues. Esto nos ha valido bastante y le doy las gracias que ha hecho esta crítica. Así nosotros vamos a comenzar a darnos a conocer y también a que el presidente conozca a la mayoría de personas, y porque hay inteligencia popular en los movimientos. He visto yo que hay claro que hay, inteligencia. Claro que existe. Ese es un Ahora, buen punto, Rosario. Crítica perfecta y nosotros nos vamos a dar a conocer. Claro, Gracias. quizás ahí te agradezco un montón porque has dedicado tu tiempo, una hora de tu vida, que podías estar con tu familia, con tus amigos,
En cambio, la has compartido con miles de personas porque se va a transmitir en otras redes. Y para cerrar eso, es cierto, existe una sabiduría popular, una inteligencia popular, y eso hay que valorarlo mucho, Fernando. ¿No? Tu comentario para cerrar la conversación de esta noche. Sí, sí. Sobre No todo ha sido justo de estar aquí y hablar en cosas que nos beneficia, pues, como decimos, para el bien común, para mejorar todo. Gracias. Bueno, esperamos las mejores cosas para este gobierno. Son 5 años que va a durar y que yo en lo personal espero que sí se enrumbe el país en una dirección de que pues se pueda crecer económicamente, ¿verdad? Que se pueda traer inversión extranjera, que el país pueda a través de este liderazgo de Nayib, ¿verdad? Desde él se pueda, como punta de lanza, se pueda generar una cierta credibilidad internacional y que pues a la vez se pueda, ¿cómo se dice?, mejorar las condiciones de vida pues, de todo el país en todos los aspectos, ¿verdad? Así es de que mis mejores augurios como salvadoreño, absolutamente, Ansi, creo, cualquier salvadoreño con el mínimo uso de razón querrá que este gobierno tenga éxito. Yo es lo que más deseo, ¿verdad? Muy bien. Es lo que más deseo, seguramente. Ahí quedamos. Gracias. Un abrazo fuerte y seguimos en la próxima transmisión. Ok, saludos.